¿Qué es una interacción? Es la influencia que ejerce un fármaco sobre otro, que puede producir un cambio cualitativo, es decir, la cantidad de efecto que está produciendo, o cuantitativo, cambiar el efecto que debería producir el fármaco. También existen interacciones con alimentos y plantas medicinales. Eso es importante considerar. ¿Se acuerdan que en alguna dinámica habíamos visto que comer interactúa con algunos fármacos? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué características también pueden afectar el efecto de un fármaco? La edad, el sexo, las características antropométricas, aspectos fisiopatológicos de los pacientes, los polimorfismos genéticos. Hay casos, que son muy raros, en los que hay pacientes que no tienen algún tipo de receptor y por lo tanto el medicamento no puede hacer efecto. Lo que puede influir la paración o consecuencias de interacción. Por eso es que en alguna vez en su vida van a encontrar pacientes que no responden de la misma manera como se esperaría frente a un fármaco. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta siempre. Vamos a empezar a ver cada una de estas reacciones más frecuentes. Hay un montón, tienen un listado largo, pero lo que nos piden en la cátedra es que les demos los básicos. Esta es la reacción adversa, que es una respuesta a un medicamento nociva y no intencional, es decir, no es lo que nosotros esperábamos que se produzca. Y el efecto es malo o perjudicial para el paciente a quien estamos administrando el medicamento. Esta reacción se produce generalmente con una dosis habitual, la dosis que generalmente se le administra. Una respuesta terapéutica inesperada que puede ser un efecto colateral, pero no es una reacción adversa. No siempre se da, es decir, lo lógico sería pensar que cuando tú le des el medicamento a una sobredosis, siempre haya una reacción adversa, pero no en todos los medicamentos. Siempre hay un umbral muy alto en los que podemos esperar de que aunque le des una sobredosis no haya efectos adversos, pero son en muy contados fármacos. Y seguimos con las interacciones farmacológicas. Las consecuencias, como les decía, pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Las beneficiosas generalmente se les llama de sinergismo y las perjudiciales de antagonismo. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? De sinergismo y antagonismo. Cuando tiene su efecto sobre el receptor y aumenta su potencialidad del fármaco o su efecto farmacológico. A ese se le llama sinergismo. Ahora, cuando ustedes tengan pacientes, en especial en los cardiológicos y de eso, pacientes que tienen difícil o una respuesta inadecuada a los medicamentos, tú haces combinaciones de medicamentos para que haya un sinergismo entre los dos y el efecto sea beneficioso. Por ejemplo, ahí está, en la hipertensión tú le das un IECA. ¿Qué es IECA? Correcto, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina más un diurético. ¿Qué hace el diurético? Ya, pero lo que nos interesa es sobre qué electrolitos va a dejar de efecto. Sodio y potasio. Entonces, hay una interacción. El IECA tiene mejor efecto cuando el potasio se altera, el efecto que tiene el diurético. Entonces, siempre que tú vayas a recetar, le das diuréticos para que elimine líquidos y bajen sus edemas, y al mismo tiempo le das un antihipertensivo para que baje la presión. Los dos efectos le van a bajar la presión. Pero hay que considerar siempre que el diurético le hace perder potasio. Entonces, es algo que siempre se debe considerar. Esto es un sinergismo, potencia el efecto del IECA. Por sí solo, el antihipertensivo puede ser que no tenga un buen efecto o que no tenga el efecto deseado en el paciente. Entonces, por eso generalmente se asocia a antidiuréticos o diuréticos. Por ejemplo, en el tratamiento del VIH se le da un retroviral, que en este caso es el ninotavir, y también se le da un inhibidor de proteasas para que potencie el efecto de
inhibidor. Les decía sobre los efectos perjudiciales, vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero para tener ya un vistazo y una idea. Estos generalmente potencian efectos tóxicos. Entonces hay que considerar que puede haber una mala combinación de medicamentos que produzca efectos tóxicos. Eso es muy frecuente, ¿no? Han debido ver en las noticias artistas, actores que han fallecido incluso por mala combinación de antidepresivos, antiinflamatorios y inductores de sueño. Entonces, varios médicos les han recetado diversas cosas y por no poder dormir se las han tomado todas a la vez y eso les decae, les deprime el sistema nervioso con un efecto potenciador, pero tóxico en este caso, lo que ha producido de que tengan un paro. Entonces, la combinación de estos medicamentos hay que siempre considerar. Factores implicados. Puede haber un factor que dependa del fármaco y factores que dependan del paciente. Por ejemplo, si los factores del fármaco, siempre hay que considerar las características físico-químicas, la compatibilidad química, la dosis del fármaco. Recuerden que hay un rango, ¿no es cierto?, entre la dosis mínima y la dosis máxima que ustedes pueden administrar, que generalmente es un promedio de lo que se administra. Pero si tienes un medicamento que va a potenciar la acción, entonces tal vez te vayas a la dosis mínima, estés más cerca de ella. Eso hay que considerar. Fármacos con elevada tasa de unión a las proteínas. Hay fármacos que se mantienen durante varias horas a las proteínas y su tiempo de permanencia en la sangre es más largo, más extenso. Utilización de fármacos que se comportan como inductores o inhibidores enzimáticos. Esos son algunos bastante específicos que tienen efectos sobre el sistema nervioso. Fármacos de estrecho margen terapéutico, cuando el fármaco es muy específico para una sola enfermedad, entonces siempre hay que considerar su interacción con características farmacocinéticas, características farmacodinámicas. Pero también depende de características del paciente. La automedicación, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien tiene dolor, ¿qué se toma? ¿Ustedes solo se toman paracetamol ustedes? ¿No se toman su diclofenac o su pomada de diclofenac? Eso es automedicación. Pero las personas mayores generalmente mi vecino me ha recomendado que tome esto. Y toman medicamentos que no han sido indicados en ellos y se produce con el que debería tomar habitualmente una interacción. Entonces siempre hay que decir al paciente, con este medicamento no va a hacer esto, porque se va a volver tóxico lo que usted debería tomar. ¿Ya? La edad avanzada, enfermedades crónicas de curso inestable. ¿Por qué creen la edad avanzada? Es que un factor que podemos suponer es de que se olvida tomar el medicamento, lo toma doble vez o si no sigue las indicaciones. Pero también es porque su metabolismo ha bajado. Entonces, el metabolismo que debería producirse a cierta cantidad de horas en el hígado es más lento. El medicamento se mantiene por más tiempo en la sangre. Lo mismo pasa con los niños, por eso es que de ellos son dosis pediátricas. Y en algún punto se ha sugerido que en los adultos mayores se hagan dosis específicas. Enfermedades crónicas de curso inestable, enfermedades cuyo control depende esencialmente del tratamiento farmacológico, fármacos utilizados en situaciones clínicas de alto riesgo, por ejemplo en el embarazo, ¿no? Tú tienes que sopesar ahí el fármaco, el beneficio contra el efecto adverso que puede tener. Entonces, generalmente el más inmediato es el paracetamol y hasta le puedes recetar 1 gramo de paracetamol a la paciente para analgésico y tratas de evitar darle los otros aires. De lo mismo los antibióticos, la mayoría pasan la leche materna o pasan la barrera placentaria y no quieres que tenga efectos en el neonato. Entonces, tienes que sopesar si realmente es necesario darle y pone en riesgo su vida el no darle a administrar el medicamento. Insuficiencia renal y hepática, ¿no? Habíamos visto cambia el metabolismo de insuficiencia renal.
va a recetar para infección urinaria debe considerar los medicamentos que ella toma. Siempre. Las reacciones adversas estas son nuestras definiciones, ¿no ven? Como les he dicho, una reacción nociva, no deseada, que se presenta después de la administración de un fármaco a dosis terapéuticas, a dosis normales. Un evento adverso es cualquier suceso médico indeseable que se puede presentar durante el tratamiento. Puede suceder también que ustedes tengan un paciente que le hayan recetado amoxicilina y a la segunda toma recién haga reacción alérgica. ¿Por qué sería eso? ¿Han visto ya reacciones alérgicas? Todavía no han revisado en ninguna parte. ¿Cuál es la lógica de una reacción adversa o una alergia? Esa es la sensibilización. Puede ser de que el paciente a la primera administración no tenga ningún síntoma, pero a la segunda administración recién presente síntomas alérgicos. Es porque su cuerpo se ha sensibilizado y recién ha presentado los anticuerpos y ha presentado la reacción alérgica. Entonces, si usted le pregunta al paciente, ¿alguna vez le han colocado penicilina? Y les dice que sí, ya le han colocado una vez, hay que cerciorarse que sea más de una vez. Existen también efectos secundarios a la terapéutica. Le he puesto esto porque todos los siguientes efectos que vamos a ver son secundarios. Según la dosis, la reacción puede ser supraterapéutica, es decir, que tú le des una dosis habitual a un paciente, pero el efecto en él sea más alto. Esto depende ya de su naturaleza genética. A dosis terapéuticas puede haber un efecto secundario colateral, por ejemplo, una alergia, ¿verdad? Una reacción alérgica. Puede no o haber una acción farmacológica, puede haber reacciones adversas. Las reacciones subterapéuticas o de hipersensibilidad, cuando a un paciente por error no ha tomado la dosis óptima y ha tomado una dosis menor y a pesar de eso ha tenido una reacción alérgica, o por error ha tomado una dosis menor, que si yo se ha equivocado y lo ha tomado por 3 días, luego ha revisado la receta y ha empezado a tomar la dosis adecuada, su cuerpo puede reaccionar de diferente manera. Todo depende de qué medicamento está usando y dónde se metaboliza y dónde se absorbe. Es algo que siempre tiene que tener en cuenta. La susceptibilidad, ¿no ven? Habíamos dicho de edad, género, en el embarazo, que son las situaciones especiales, el farmacogenético, que es muy raro, pero hay personas que sí tienen reacción específica a un fármaco, como si fuera una alergia, pero es una condición genética. La comorbilidad, que son enfermedades, y la comedicación, ¿no? Que es la automedicación. Entonces, hay tipos de reacciones según los principales. He encontrado 2 o 3 clasificaciones, pero este es el más común, que lo clasifica en tipo A, B, C y D. En el A, cuando hay una sobredosis relativa, es decir, una dosis mayor a la normal, puede haber una severidad mortal y generalmente sucede así. A eso se le llama tipo A. Cuando hay un efecto colateral, tú le das el medicamento y hay un efecto no esperado, que puede ser de severo a grave, es decir, puede llegar a ser controlable y no sucede en todos los pacientes, eso se llama de tipo B. Cuando hay una sensibilidad aumentada al medicamento, eso generalmente sucede a la segunda, tercera, cuarta dosis. Hay una sensibilidad del paciente, hay pacientes, eso lo van a ver recién en su parte. Cuando hablen de sensibilidad del eje de las neuronas motoras y de los puntos de conexión, hay pacientes que desarrollan hipersensibilidad debido a escuchar, ¿no es cierto? Hay pacientes que dicen, qué sé yo, le duele el estómago, pero le has dado analgésico, le has hecho el tratamiento, pero le sigue doliendo, dice que le hace doler el frío, o que le hace doler el calor, o que cuando hace frío siente que se le hincha todo el cuerpo. Son reacciones que no son normales a ciertos estímulos. A eso se le llama hipersensibilidad, que sí se puede tener una explicación por, ya lo van a ver, por neuronas de transmisión
que se han alterado y que han producido un ciclo, como un ciclo vicioso, ¿cómo se llama? Eso me ayuda. Pero así, un ciclo continuo que produce una reacción aumentada al estímulo. A eso se le llama esta hipersensibilidad, que también se produce a los fármacos. Que la severidad es moderada, o sea, se puede llegar a controlar, y no siempre sucede en todos los pacientes, solo en muy raros casos. Eso es el tipo C. ¿Y qué significa idiosincrasia? ¿Cómo definen idiosincrasia? Todos deben tener idea de qué es idiosincrasia. ¿Cómo lo definen? Sí, la idiosincrasia es la característica particular de cada persona, forma de reaccionar, una característica particular de reaccionar frente a algo. Cada persona es diferente, porque todos genéticamente nos parecemos un 99%, pero hay un 1% que es diferente en cada uno. Entonces, por eso se desconoce, porque no sabemos cómo la persona con ese 1% va a reaccionar. Hay personas que a ciertos medicamentos no hacen eso, o generalmente no solamente puede ser alergia, sino que también puede ser que no haga efecto al medicamento, o a la dosis normal es como si tuvieran un efecto muy aumentado. Incluso hay pacientes de que eso pasa con la gabapentina. Es un analgésico central que bloquea las señales de dolor y se da en tratamiento de dolor neuropático. Pero hay personas que les produce sueño, que es lo normal que se espera, por eso no deben manejar, no deben manejar cosas equipos pesados, no pueden conducir mientras tomen el medicamento. Pero hay otras personas que no les causa nada, que les aumentan las dosis 3 veces y no le hacen nada, no le calma el dolor y no le produce nada. Y hay otras personas que se la toman y están como drogados. O sea, literalmente no pueden contestar, no pueden hablar, te dicen que hablan mal porque están medio adormilados. Entonces, la reacción a la misma dosis del medicamento es diferente. Y eso probablemente sea por algún no problema, sino alguna característica que cada persona tiene inerte en sí misma. Y lo van a ver, es muy frecuente. Por eso, aunque sea uno de los analgésicos centrales que puede bloquear tu dolor, no todos lo usan, porque no en todos tienen el mismo efecto. ¿Qué otros efectos, no? Tolerancia, ¿qué es la tolerancia? Esto generalmente se ve en las drogas, ¿verdad? Por eso son drogas. En la administración de barbitúricos, ansiolíticos, que tú primero le das cuarta tableta para que duerma todos los días. Al mes necesita el doble, necesita media tableta. A los 2 meses necesita 3 partes de la tableta. Y a los 6 meses ya está usando 2 gramos de la tableta para llegar a dormir. Ha empezado a desarrollar tolerancia. Y eso tiene una relación y una explicación en el sistema nervioso central, que lo van a ver después en el psicopatología. Y otras que son reacciones no esperadas inclasificadas. Tipo de interacciones entre fármacos, puede haber interacciones químicas, o sea, netamente farmacéuticas, pueden haber interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacodinámicas. Lo vamos a dividir en estos 3. Esta es de la absorción farmacocinética, ¿no? Si se ven, este es el bolo alimenticio, este es un intestino, el tiempo 1, el tiempo 2 está aquí, periodo de tránsito por el intestinal, el pH es el 3 y en el metabolismo es 5. Entonces, en el tiempo 1, por ejemplo, cuando el fármaco está llegando al intestino, puede ser de que si existe otro elemento, algún otro alimento que se ha consumido al mismo tiempo, bloquee la liberación del fármaco. Por ejemplo, el hierro forma quelatos con las quinolonas, las hormonas tiroideas, tetraciclinas y antiácidos.
Entonces, si tú a una paciente embarazada le das hierro, porque se le tiene que dar, y toma alguno de estos medicamentos, no se va a absorber. Ni siquiera va a llegar a llegar. Resinas fijadoras o de intercambio iónico, que intervienen generalmente con la dioxina. Habíamos visto, ¿no? En la primera dinámica, la dioxina en interacciones. Esta se altera con la presencia de calcio y aluminio. Igual que las tetraciclinas, les había dicho, ¿no? La tetraciclina no se puede tomar con leche. La leche tiene calcio. ¿Por qué? No deja que se absorba. Modificaciones en la motilidad gastrointestinal. Puede haber fármacos que necesiten absorberse en el intestino, pero no llegan a absorberse porque el paciente está tomando laxantes o antidiarreicos. Estos van a producir alteración en la absorción del fármaco. Efectos secundarios, por ejemplo, de la atropina, opiáceos, ellos producen constipación. Entonces, si está tomando un medicamento que está produciendo el estreñimiento, probablemente otro medicamento no se va a llegar a absorber. Cambios en el pH intestinal. Los antagonistas, como la ranitidina de los receptores de protones. Si no se llega a absorber, porque el pH gastrointestinal no permite que se reabsorba, entonces no va a haber efecto, no va a llegar a la sangre a producir su efecto. También tenemos por destrucción de la flora bacteriana. Cuando hay medicamentos que necesitan de la flora bacteriana para ser absorbidos, en especial los que tienen efecto en el sistema gastrointestinal. Entonces, si la flora bacteriana está alterada porque tiene una disentería o ha tenido algo anteriormente, no va a haber absorción. Cambios en el metabolismo intestinal, transporte por la glucoproteína P. Habíamos visto esto, ¿no ven? Receptores. Fármacos que la inducen, como la rifamicina, la robazotina, el verapamido, que van a alterar a la proteína, a la glucoproteína P, van a alterar la absorción de los medicamentos. Hace como 3 semanas me leí, un poco más, prohibieron el uso de la ranitidina, ¿verdad? ¿Y por qué esa solución? La lógica de la ranitidina. Para la gastritis se usaba la ranitidina y el omeprazol. Y el pantoprazol. No era el omeprazol. No, ranitidina. Bueno, uno de ellos trabaja en la bomba de protones y el otro bloquea el pH. La acidez del estómago se produce por el pH está muy aumentado. Entonces la lógica es que bloquees el pH y con eso disminuye la acidez. La gastritis mejor, llega a cicatrizar. ¿Saben qué es la gastritis? ¿Qué es la gastritis? Alteración de la mucosa gástrica. Es una inflamación del estómago. ¿No? Tienen que pensar en el estómago como lo que es una bolsa donde recibe el alimento y de ahí pasa paulatinamente al intestino durante 1 o 2 horas. ¿No es cierto? Eso es lo que hace. Entonces, cuando hay hipersecreción de la acidez del estómago, entonces es como que a una herida, una inflamación, un golpe que tienes ahí, le estés echando sal o picante y por eso te duele. Ese es el dolor. Entonces, ¿cómo se va a quitar la gastritis? Dándole espacio para que cicatrice esa herida o ese golpe. Entonces, lo que haces es bloquear la acidez para que esto cicatrice, esperar a que la bomba de protones sea bloqueada para que esto cicatrice. Ha habido unas investigaciones, si no me equivoco, en España, donde han visto que al bloquear la bomba de protones no estás dejando que el Helicobacter pylori haga encima de la gastritis, contamine la herida. Entonces tu gastritis, que probablemente no era por Helicobacter pylori, se convierte en infección. Y eso no va a curar hasta que le des el antibiótico para matar a la bacteria. Entonces ha habido bastante discusión sobre eso porque se ha resultado durante años la ranitidina. Lo mejor siempre es revisar un artículo donde ahí haya un metaanálisis de estas cosas. Es interesante. Sigamos.
Interacciones que afectan a la distribución. Estamos hablando de farmacocinética, ¿no? Ya habíamos visto interacciones que bloquean la absorción. Ahora vamos a ver de la distribución. Para la distribución, ¿de qué dependemos? De las proteínas. ¿Correcto? Como habíamos dicho, el fármaco libre o el fármaco unido a las proteínas es el que tiene efecto. El fármaco libre. ¿Ok? Entonces depende de la concentración del fármaco libre. Entonces, el incremento de la fracción libre puede llevar a un mayor efecto farmacológico. Si hay una alteración en las proteínas sanguíneas, qué sé yo, el paciente tiene desnutrición, habíamos dicho, ¿no ven? Baja de la albúmina o tiene una proteinuria que hace que pierda proteínas y no hay suficiente proteína que pueda estar captado por el medicamento, entonces va a haber más medicamentos circulando libremente y con pequeñas dosis mayor efecto, no el regularmente esperado. ¿Se entiende? Estamos hablando de interacciones que se producen durante la distribución del medicamento. Si hay pocas proteínas y a la proteína va a estar adherido poco medicamento, debería haber estado adherido a la proteína el 80% y el 20% libre para producir su efecto, lo que es regularmente normal. Digamos que hay poco proteína y solamente va a estar adherido el 50% y el 50% va a estar libre. Por lo tanto, si hay más fármaco libre, mayor el efecto a pequeñas dosis. ¿Ahora sí se entiende? Porque la distribución alterada o alteraciones que produzcan de bajas de las proteínas puede alterar esto. Y también hay interacciones que afectan el metabolismo. Generalmente esto produce a nivel hepático. La mayoría de los medicamentos generalmente se metabolizan en el hígado. Si hay alteración del flujo sanguíneo hepático, entonces se va a alterar el metabolismo del medicamento. Si se inducen enzimas o se inducen o inhiben enzimas implicadas en el metabolismo, también se va a alterar. Los inductores, ¿se acuerdan del citocromo? Exacto, ese citocromo. Esos son, todos los CIP son el citocromo P450. Son inductores y hay inhibidores. Toda letra que venga con CIP quiere decir que es un tipo de citocromo. Hay diferentes tipos. Vamos a ver, hay una diapositiva donde te enseña a leer esos tipos. Y si hay alteración en este citocromo, va a haber alteraciones en el metabolismo. Habíamos hablado en una anterior diapositiva de inductores enzimáticos, que son fármacos o sustancias que implementan la síntesis de proteínas, en especial de citocromo. El grado de inducción depende de la dosis y de la frecuencia del fármaco que se va a tomar, se manifiesta tras varios días de administración, aumentan el aclaramiento del fármaco y reduce su metabolismo. Los más frecuentes son los barbitúricos, rifampicina y carbamazepina. Cuando tú recetas barbitúricos, por ejemplo, ¿qué es lo más común? ¿Qué es un barbitúrico? ¿Quién sabe? Para el sueño, son inductores del sueño. Si tú empiezas a dar a un paciente un tipo de barbitúrico, tienes que esperar el efecto a las 3 semanas, si no es de efecto rápido. Los antidepresivos tienen la misma función. Si te recetan un antidepresivo, no te va a quitar feliz mañana. Tienes que esperar a que se acumule en tu cuerpo por lo menos 3 semanas donde recién se ve el efecto. Eso es importante decirle al paciente. Lo mismo pasa con la rifampicina y la carbamazepina. Habíamos hablado de inductores enzimáticos y estos son los inhibidores enzimáticos, que provocan interacciones potenciales graves, reducen el aclaramiento del fármaco y aumentan la concentración en el plasma. De estos los ejemplos son el zumo del pomelo, el itraconazol. ¿Qué es itraconazol? Es un antimicótico. Todo lo que termina en azol, generalmente es medicina. Eritromicina, el omeprazol, unido al
clopidogrel. ¿Qué es el clopidogrel? Es como las estatinas que habíamos visto la otra vez. Es para para bajar el colesterol. Interacciones que se afectan en la excreción. Estamos viendo la farmacocinética, ¿no? La absorción, el metabolismo, distribución y la excreción. Sabemos que cualquier fármaco que vaya a alterar, no solo fármaco, ¿no? O enfermedad que vaya a alterar la filtración glomerular va a hacer que disminuya la excreción renal. El ejemplo son los AINES. ¿Por qué no se debe dar AINES muy frecuentemente? Porque tienen un efecto en la filtración glomerular, pueden afectar el epitelio renal. Entonces hay que tener cuidado a dosis crónica, por decirlo así, y por tiempos prolongados. Fármacos que compiten con los mismos transportadores del tubo renal y afectan el proceso de secreción, por ejemplo el probenecid, salicato, samidorona, que son medicamentos mucho más de especialidad. Son antivirales, son los salicilatos, la aspirina, ¿ven? Los salicilatos. La aspirina, ¿cuál es su nombre? Ácido acetilsalicílico. Es un salicato. Amiodarona. Fármacos que modifican el pH urinario, habíamos dicho, ¿no? Si se altera el pH, se altera la reabsorción en el túbulo distal. La pregunta de examen. Entonces, si la orina está alcalinizada, va a haber mayor expresión de fármacos ácidos. Y si está acidificada, va a haber mayor expresión de fármacos alcalinos. Todo eso eran las interacciones farmacocinéticas. Ahora estas son las interacciones farmacodinámicas. Se relacionan con los principales efectos tanto terapéuticos como adversos, suelen ser comunes a los fármacos del mismo grupo terapéutico y se deben a las acciones de 2 o 3 fármacos. Puede ser por un efecto que aumente la intensidad, sinérgico, o uno que reduzca el efecto, antagonista. Sinergismo. Bueno, es cuando una sustancia se une con otra y produce un efecto mayor al esperado. Es como si sumáramos 2 tabletas y tenemos otro. Pero hay varios tipos de sinergismo. Hay el de sumación, el de potenciación y el de facilitación. Como les decía, hay enfermedades específicas donde el paciente no responde a la medicación inicial, entonces tú le aumentas otro medicamento para que haya un mejor efecto. Eso se ve más frecuentemente y ustedes lo van a ver en cardiología. Un paciente que por primera vez venga con hipertensión, lo primero que le van a dar es enalapril, un IECA. Entonces va a venir al mes y les va a demostrar que su presión no ha bajado, tal vez ha mejorado, pero no está en niveles normales. Entonces a eso le van a sumar un diurético. Y están haciendo un tipo de sinergismo. Ahora, como les decía, hay sinergismo de sumación, quiere decir que 2 efectos se van a sumar, como en este ejemplo de el IECA y el diurético. Son 2 efectos diferentes que van a sumar la acción. Potenciación es que van a multiplicar el efecto. Y de facilitación es de que puede ser que bloqueen algo en el metabolismo y mejore la absorción. El P450 lo vuelve a expresar qué es, y estas son sus signos. El CIP significa citocromo. Esto es la familia, generalmente el 40% es 2, la subfamilia el 55% es D, la isoforma que puede ser variado, y el alelo es cuando quieren identificar al tipo de gen que lo produce. Sí, esto es muy largo, sigamos. Hay efectos, ya les había hablado, ¿no ven? Los efectos secundarios. Todo lo que hemos visto son efectos secundarios, pero también la hipersensibilidad alérgica. Estoy poniendo los conceptos para que tengamos claro lo que ya hemos estado describiendo. La hipersensibilidad alérgica, la reacción de naturaleza inmunológica, en donde el fármaco y sus metabolismos adquieren un carácter antigénico, se comporta como un antígeno y el cuerpo reacciona
como si fuera un antígeno y produce una reacción alérgica. Pero la hipersensibilidad alérgica, como todas las alergias, se clasifica en 4 tipos. El tipo 1, que es reacción anafiláctica, que es la más grave, la anafilaxia, o hipersensibilidad inmediata, que en cuanto tú le pones la primera dosis, hace una reacción generalizada, se cierra la glotis y se ahoga por eso. Después de la exposición inmunogénica, el fármaco reacciona con anticuerpos IgE, los que provoca liberación de mediadores endógenos, un shock anafiláctico. Esta es la más grave. Pero también hay el tipo 2 o citotóxica, cuando los anticuerpos circulantes ya son crónicos, son la G y la M, reaccionan con el antígeno, que se encuentra unida a la membrana de alguna célula, generalmente matí o plaqueta o leucocito, y se une al complemento activado y produce una lisis celular produciendo hemólisis y trombocitopenia. ¿Ya han visto el sistema del complemento? ¿Sí? ¿Ya lo han visto antes? Para fisiopató tiene que repasar ese sistema de complemento. Hay videos, repásenlo antes de que les explique. Lo que hace el sistema del complemento te muestra cómo se produce la cascada de uniones de enzimas, proenzimas y producen la identificación del antígeno para producir anticuerpos, para matar al antígeno y para producir células de reacción de inflamación. Esas 3 acciones tienen, los 3 resultados. Uno de esos resultados es la producción de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. La IgG se produce de forma aguda o crónica. La IgG es aguda o crónica. Las dos se producen después de 10. Correcto. ¿Y la M? Es la respuesta inmediata ante un... La M es los anticuerpos. Los dos son la respuesta primaria. Los dos son anticuerpos. ¿Cuántos inmunoglobulinas hay? 5. Eso ya, empezamos por eso. Estos dos sí son anticuerpos y sí son de reacción primaria, pero una se produce de forma más crónica que la otra. Les estoy preguntando cuál de las dos. Eso se ha hablado mucho en el COVID. ¿Han visto la estructura de las inmunoglobulinas? Es en forma de Y. Exacto. En forma de Y y con algunas alteraciones las otras, la A, la I, la E. Pero la G es una Y clásica. Y la M son como 5 Ys unidas. Entonces, ¿cuál creen que sea aguda y cuál creen que es crónica? La IgG es más aguda y la IgM es más crónica. Los dos se producen como reacción primaria, como anticuerpos primarios, pero mientras uno se produce durante días, el otro se produce durante semanas. Entonces, cuando tú tenías un paciente con COVID, le veías qué tipo de anticuerpos tenía y podías decir si era agudo, o sea, contagioso, o si ya era crónico y estaba pasando. Para eso se usa. Ya. Entonces, aquí la primera reacción es de hipersensibilidad. Inmediatamente se produce anafilaxia. El tipo 2 es producción de anticuerpos, o sea que hay memoria en el cuerpo. El tipo 3 es de reacción del complejo antígeno-anticuerpo o enfermedad por complejo inmune. El anticuerpo IgG se combina con el apteno farmacológico, es decir, el cuerpo extraño, así se le dice, apteno, en la propia circulación formando una matriz insoluble que se adhiere a la superficie de las paredes vasculares, que al activarse el complemento se produce lesión del endotelio vascular y enfermedad del suelo. ¿Se ha entendido? Cuando se han producido los anticuerpos, la IgE se ha unido al apteno, es decir, al fármaco, al cuerpo extraño, y este complejo generalmente se diluye o es absorbido por los macrófagos, pero hay algunos que se pegan al endotelio y producen una reacción, está produciendo una reacción para que se active todo el sistema vascular. Y ahí es donde empieza a producir reacciones que producen lesión de este endotelio, es vaso sanguíneo, eso puede producirse en cualquier parte del cuerpo.
y puede producir una coagulación intravascular diseminada, que sería lo más extremo de esto, ¿no? El tipo 4, reacción de tipo celular o hipersensibilidad. Lo primero siempre es la respuesta primaria, anticuerpos, y lo segundo son las células, ¿verdad? Los glóbulos blancos. El apteno farmacológico depositado sobre la célula diana es reconocido por el linfocito T, sensibilizado y causa toxicidad directa y activación de macrófagos, desencadenando una reacción inflamatoria tisular o de hepatitis atópica. Entonces, la inmunoglobulina M lo que se encarga no es directamente unirse al apteno y marcarlo para que el macrófago venga y se lo coma, sino se encarga de pegarse a los linfocitos B y T para que estos produzcan anticuerpos constantemente y tengan su memoria inmunológica. Eso es lo que hace. Entonces, cuando viene otra dosis del mismo medicamento, se activan estos linfocitos y activan a los macrófagos para que empiece a haber una reacción inflamatoria exagerada en el lugar. Y se produce una dermatitis o inflamación atópica en el lugar que se está produciendo el contacto. A eso se refiere. Entonces tenemos desde la hipersensibilidad que puede matar, la que produce anticuerpos, la que produce reacción alérgica y la que produce una reacción alérgica localizada. ¿Se entiende? En inmunología deberían llevarlo y lo van a ver mucho más a detalle. Pero se dice que el pensamiento va archivando cosas. ¿Saben cómo funciona? Como un archivero. Entonces, si les muestran una idea central, luego lo vuelven a estudiar y luego lo estudian a profundidad, va a ser más fácil que lo aprendan. Así que por eso es la lógica de con problemas que vean todo al mismo tiempo. El término tolerancia, ¿no ves? Lo que les había preguntado hace rato, que es la disminución progresiva de la intensidad de los efectos de un fármaco después de la administración repetida, continua y crónica. El efecto teratogénico o anomalías. Esto generalmente produce un efecto adverso, morfológico, bioquímico, de conducta durante la vida fetal. Todo lo que diga teratogénico es vida fetal, o sea, durante el embarazo. El zumo de pomelo, ¿no ven? Que inhibe a este tipo de citocromo 3A4 y que se encuentra en todos estos medicamentos. Habíamos dicho que también la medicina alternativa puede producir efectos farmacológicos. Esta es, ¿alguna vez han visto medicamentos de China? Por curiosidad deberían ver. Son naturales, ¿no ves? Son interesantes. Ellos no te recetan un antibiótico, te recetan tomar jarabe de una medicina natural. Entonces, estas terapias tienen sus nombres y tienen también interacciones farmacológicas. Y hay que explicarle al paciente qué cosas no debe tomar. Por ejemplo, la hierba de San Juan, que también se llama hipérico, corazoncillo o hipercicum perforatum, es un inhibidor enzimático de citocromos y va a producir disminución de los niveles plasmáticos de sustratos de isoenzimas. ¿El alcohol también tendrá interacciones? Sí. ¿Por qué? Ya, inhibe el sistema nervioso central. ¿Qué más? Reduce la eficacia del fármaco. ¿Por qué? Porque afecta al que, en el caso de las penicilinas, afecta al metilactámino, entonces no puede llegar a producir en una misma eficacia que debería ser con los agentes extraños. Ya. En algunos casos puede potenciar su acción, por ejemplo, en las benzodiazepinas